Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es jueves 2 de enero, 2 del mes de Tevet. Todavía podemos decir feliz 2025 y Hag Hanukkah Sameach, feliz fiesta de Hanukkah, a pesar de que llevamos 454 días de guerra y todavía hay 100 rehenes en la franja de Gaza y una negociación que parece cada vez más estancada. Comenzamos un nuevo año juntos con información, los diarios y otros medios de Israel y la región, y yo quiero empezar una vez más diciendo gracias. Gracias a todos los que se siguen sumando al grupo de miembros del canal y a todos por los mensajes, por participar, por estar y compartir, hacer conocer este canal, Israel a diario. Y ahora sí, vamos a ver cómo comienza el año aquí en Israel y qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios. Como todos los diarios hoy en Israel, también Israel Hayom abre su edición con renuncias, en primer lugar, de la fiscal Liat Ben-Ari, de la Fiscalía General del Estado, y que lideró las investigaciones contra el primer ministro Netanyahu, pero principalmente y muy especialmente la del exministro de Defensa Yoav Gallant. Allí lo vemos en la fotografía en la que está firmando su renuncia. El exministro anunció su renuncia al escaño en la Knesset, el Parlamento de Israel, el escaño que tenía por el partido Likud. El titular es una cita del discurso de Gallant. La ley de enrolamiento es contraria a las necesidades de las fuerzas de defensa de Israel y del país, dijo, y en la bajada el diario agrega: Yoav Gallant aclaró que continuará luchando para que el Likud recupere el camino, según dijo, y otra cita: en la época de la reforma advertí del peligro, y se refiere a lo que sucedió en lo que se dio en llamar la primera noche de Gallant, cuando el entonces ministro de Defensa Gallant advirtió del peligro que implicaba la reforma al sistema judicial que el primer ministro y el gobierno en general querían introducir y que había provocado grandes manifestaciones y una profunda división en la sociedad israelí, y después se produjo el primer intento del primer ministro de destituir a Yoav Gallant. Vuelvo entonces a esta renuncia de Gallant a su escaño en la Knesset, porque también se refirió a la negligencia del 7 de octubre, la más grande de la historia de Israel, y dijo: soy responsable de todo lo que sucedió. Anoche Gallant dirigió un mensaje al país en el que explicó los motivos de su decisión de renunciar, pero al mismo tiempo dijo que no abandona el Likud, el partido que dirige el primer ministro Netanyahu. Como miembro del partido Likud, continuaré luchando por su línea nacional, ideológica y sionista. Como ministro de Defensa, lideré el sistema de seguridad a lo largo de 13 meses de esta guerra. He delineado el camino y establecido el rumbo que permitió al Estado de Israel lograr una derrota militar de sus enemigos en la guerra de los 7 frentes. El derecho a vivir con seguridad implica la obligación de asumir la carga de la seguridad. Como ministro de Defensa, en una guerra extensa y difícil, comprendí que el tema del enrolamiento de los judíos ortodoxos no solo es una cuestión social, se trata, en primer lugar y ante todo, de una necesidad de seguridad y militar fundamental. Por ello, actué para un enrolamiento igualitario. Debido a mi postura en favor del bien para el Estado de Israel y de las necesidades de Tzahal, fui destituido del cargo de ministro de Defensa, decía Gallant, y a continuación dijo que en los últimos 2 meses, desde que él fue justamente destituido del cargo de ministro de Defensa, algo cambió, algo se definió. ממשלת ישראל בהובלת ראש הממשלה ושר הביטחון
El gobierno de Israel, de la mano del primer ministro y el ministro de Defensa, está impulsando una ley de enrolamiento contraria a las necesidades de Tzahal y a la seguridad del Estado de Israel. Este proyecto de ley tiene por objeto otorgar una exención del servicio militar a la mayoría de los jóvenes ortodoxos. Eso es algo que no podré aceptar y algo de lo cual no podré formar parte, decía Gallant, que se despidió diciendo que regresará. Son varios los analistas que comentan hoy, por supuesto, la decisión de Gallant en los distintos diarios. Le cuestionan el momento, justo cuando se va a impulsar la ley de enrolamiento, sin quedarse, sin luchar por lo que él dice que no puede aceptar. Otros explican que el Likud, el partido, en realidad ya había comenzado el proceso para destituirlo de su lugar en la Knesset y eso implica, si el proceso se completa, que él no podría presentarse como candidato en ningún partido ya existente. Si se quisiera presentar, debería formar su propio partido, lo cual generalmente es mucho más difícil. Y todo parece indicar, dicen, que eso fue lo que aceleró su decisión. Pero los que le hacen este cuestionamiento y lo critican, dicen que es un proceso que lleva tiempo y que incluso hay un precedente del ahora ministro Shikli que logró sortear este escollo. En Israel Hayom, Amir Ettinger estima que en esta pausa de la vida política activa, Gallant va a intentar recomponer su imagen, alejándola del fracaso del 7 de octubre y centrándola en su oposición a lo que ya se conoce como ley de no enrolamiento en realidad. No es seguro que lo logre, que logre dibujar esta nueva imagen de sí mismo. Gallant dice que se queda en el Likud, pero los altos mandos del partido alegan que en realidad ya está afuera y lo cierto es que Netanyahu sigue gobernando y dominando el Likud, lo cual implica que Gallant no tiene futuro allí. Ettinger no es el único que señala en la mañana de hoy que la decisión de Gallant es algo muy positivo para Benjamin Netanyahu, y no solo porque se lo sacó de encima, por decirlo de algún modo, por la mala relación entre ambos, sino principalmente porque Netanyahu ganó un diputado que va a votar con él, con la coalición, y esta semana ya hemos visto que este punto es sumamente importante. ¿A qué me refiero? En la noche del último día del año, para poder aprobar una ley muy importante relacionada con el presupuesto nacional, el primer ministro Netanyahu tuvo que salir del hospital 2 días después de haber sido sometido a una operación de próstata, y recordemos que el primer ministro tiene 75 años de edad. Contrariando las instrucciones y las recomendaciones de los médicos, Netanyahu dejó la sala de recuperación subterránea y fortificada del Hospital Hadassah en Jerusalén y llegó a la Knesset visiblemente pálido y demacrado, como era de esperar, como es natural, 2 días después de una intervención quirúrgica. También el diputado Boaz Bismuth del Likud se veía notablemente afectado, ya que abandonó la Shivá, que es el periodo de 7 días de duelo de la religión judía por el fallecimiento de su madre, solamente para ir y emitir su voto. Y todo esto sucedió no por culpa de la oposición, como se podría esperar, sino de la propia coalición de gobierno o parte de ella, especialmente el ministro Itamar Ben-Gvir y su partido Otzma Yehudit, casi todo su partido, que últimamente han estado votando en contra de la coalición porque Ben-Gvir exige un mayor presupuesto para la policía que está bajo su mando como ministro de Seguridad Pública. Y el partido ultraortodoxo Agudat Israel, que también forma parte de la coalición, por el tema de la ley de enrolamiento, que cuando se formó el gobierno y se hicieron los acuerdos de coalición, Netanyahu les prometió que se iba a promulgar, que se iba a aprobar, y eso todavía no sucede, y entonces ellos quieren presionar mediante el no voto a estas leyes.
Algo así como, si ustedes no nos aprueban esto, entonces nosotros no votamos con el gobierno y los ponemos en esta complicación. El exministro de Defensa, Yoav Gallant, estuvo ausente durante esta votación. Y allí vemos la tapa del diario Ma'ariv de hoy, que encabeza con la imagen del ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, y la cita: "No me disculpo, fue triste ver al primer ministro llegando desde su cama de hospital, pero yo no traicioné mis principios". A partir de la semana próxima va a entrar en lugar de Gallant un nuevo diputado, Afif Aved, que es representante de la comunidad drusa en el Likud, y eso va a sumar un voto más a la estrecha coalición con que cuenta ahora el primer ministro Netanyahu, justamente para votar, entre otras cosas, la ley de enrolamiento o de no enrolamiento, contra la cual supuestamente Gallant quería luchar. ¿Qué hará Netanyahu con Ben-Gvir y los otros rebeldes dentro de la coalición de gobierno? Por el momento, solo él lo sabe. Cambio de tema, y lo que estamos viendo es el sitio web de la agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, Wafa News. La Autoridad Palestina ordenó en las últimas horas la suspensión temporal de las emisiones del canal Al Jazeera en la margen occidental debido a la cobertura crítica que esta cadena catarí está haciendo de la operación, la ofensiva de la Autoridad Palestina y sus fuerzas de seguridad contra grupos terroristas, especialmente en Jenin, un tema que hemos venido comentando y que hoy nuevamente los medios vuelven a señalar que la Autoridad Palestina está llevando a cabo principalmente para mostrarle al próximo gobierno de Donald Trump que tiene el poder y tiene la capacidad para controlar lo que pasa dentro de su propio territorio, con lo cual podría llegar también a controlar y a gobernar la Franja de Gaza. La agencia oficial palestina explicó que esta decisión se produce en respuesta a la insistencia de Al Jazeera en emitir contenidos incitadores e informes caracterizados por la desinformación, la incitación, la sedición y la interferencia en los asuntos internos palestinos. Fin de la cita. Atención, los combatientes de la resistencia en Jenin, o sea, no terroristas, sino combatientes de resistencia que en realidad son afiliados a Hamas y la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas menores en Jenin y otras localidades de la margen occidental. Desde Al Jazeera también defendieron que ellos dieron lugar a todas las voces en el marco de esta cobertura y denunciaron que esto que sucedió es un intento de disuadirlos de informar sobre lo que hace la autoridad palestina. En Hamas condenaron esta decisión y exigieron que sea revertida, y recordemos que las transmisiones de Al Jazeera también fueron prohibidas por los gobiernos de Israel, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. Y de la margen occidental nos vamos a Irán, donde continúa el malestar interno y las protestas, y en las redes sociales se vieron en las últimas horas estas imágenes y otras como esa. En esta en particular, un activista de derechos humanos quemó un póster de Khomeini, el padre de la Revolución Islámica, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el ex jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. Mientras tanto, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, envió hoy una carta al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad en la que negó toda vinculación entre Irán y los hutíes en Yemen después de esta sesión especial de la que habíamos informado, en la que Israel denunció los constantes ataques con drones y misiles de los hutíes contra los civiles en Israel y el respaldo, la financiación de Irán. Y la República Islámica fue blanco de críticas, especialmente por parte de Estados Unidos durante la sesión.
Abro comillas para citar algunos párrafos de esta carta. Irán rechaza firmemente las falsas acusaciones sobre su participación en lo que está sucediendo en Yemen. Las afirmaciones son infundadas y son parte de una campaña israelí de incitación diseñada para justificar acciones agresivas y desestabilizar la región, escribió el embajador iraní y continuó. Condenamos enérgicamente el descarado intento del embajador israelí de engañar a la comunidad internacional. O sea, nosotros, millones de israelíes, nos despertamos de madrugada y salimos corriendo a los refugios y a los cuartos protegidos por una falsedad, para sostener una mentira, seguramente. Irán también acusó a Estados Unidos de ser cómplice de Israel en estas supuestas mentiras y dijo que es un claro intento de convertir a Irán en un chivo expiatorio para justificar sus acciones ilegales y actividades maliciosas en la zona. El embajador iraní también afirmó que su país siempre ha cumplido con el derecho internacional y los principios fundamentales de la ONU y negó, por supuesto, cualquier vinculación en el tema de armas, porque en realidad todo esto tiene que ver con la acusación que le hizo especialmente la viceembajadora de Estados Unidos ante la ONU de que Irán estaba violando el embargo, o que está en realidad violando el embargo de armas que le hizo el propio Consejo de Seguridad. Por último, el embajador iraní condenó a Israel por atacar Yemen en acciones que calificó de actos de agresión de Israel contra la soberanía y la integridad territorial de ese país. Bien, y me voy ahora a otro país y al diario Yediot Aharonot, que titula en una de sus páginas centrales: 2 israelíes heridos en atentado en Estados Unidos. Hablamos, por supuesto, de New Orleans, donde el nuevo año comenzó con una verdadera matanza. Allí una camioneta embistió a la gente que celebraba el comienzo del nuevo año en plena Nochevieja, asesinando a al menos 15 personas e hiriendo a 30. El autor es un ciudadano estadounidense nacido en un pueblo de Texas y residente en la ciudad de Houston, llamado Shamsuddin Jabbar, de 42 años de edad, que sirvió en las Fuerzas Armadas durante más de una década y después se dedicó a la actividad privada en el sector inmobiliario. Este señor atropelló gente, disparó y la policía encontró en su vehículo una bomba, una pistola, un rifle semiautomático muy similar a los empleados por las Fuerzas Armadas y una bandera de ISIS, la organización Estado Islámico. Las autoridades investigan si formaba parte justamente de una célula de ISIS, incluso a esta hora buscan cómplices, o si se había radicalizado y actuaba solo. También investigan si hay alguna conexión entre este atentado y la explosión de un vehículo frente al Hotel Trump en Las Vegas, un incidente que también se considera ahora como un posible acto terrorista. Elad Shushan, del Consulado de Israel en Houston, que se desplazó hasta el lugar del atentado en New Orleans, informó en diálogo con Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, que los 2 israelíes están internados en un hospital local, no son residentes, sino turistas que fueron a festejar la llegada del nuevo año. Shushan dijo que tienen lesiones de diferentes tipos y ambos están en estado estable. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, y también a unirse al grupo de miembros de Israel a diario, haciendo clic debajo del video donde dice justamente unirse. Muchas gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.